Hola, soy Marisa Lazo. Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión hoy vamos a hablar de un tema que todos hemos vivido, aunque muchas veces ni siquiera lo notamos: el miedo al conflicto. Vamos a explorar por qué nos cuesta tanto decir lo que pensamos, por qué muchas veces terminamos callando lo que sentimos, amoldándonos a los demás o acumulando enojo por dentro, aunque por fuera sigamos sonriendo. Hablaremos de los mensajes que fuimos aprendiendo desde chicas, las necesidades de complacer, de no incomodar. Vamos a cuestionar esa idea equivocada de que evitar el conflicto es sinónimo de madurez. Y también vamos a revisar los límites y cómo pueden transformar no solo nuestras relaciones con los demás, sino también la forma en que nos relacionamos con nosotras mismas. Es una invitación a soltar, poco a poco, la necesidad de agradar, para poder vivir desde un lugar más claro, más libre y más auténtico. Hoy quiero empezar hablando de algo que probablemente te suene familiar. A la mayoría de nosotros, adultos hoy, no nos enseñaron cómo manejar el conflicto. Nos enseñaron más bien a evitarlo, a guardar lo que sentimos y a sonreír, a quedarnos calladas y callados, aunque algo por dentro nos incomodara. Pero claro, años de guardar y de aguantar salen por algún lado. Salen como estrés, como insomnio, como ansiedad o como ese resentimiento que se va acumulando con personas a las que ni siquiera les dijimos nada. ¿Te ha pasado? ¿Que alguien cruza un límite contigo y no dices nada? ¿O que te quedas con las ganas de haber hablado, de haber dicho lo que verdaderamente sentías? Y luego, días después, te descubres pensando en esa conversación. La repites en tu cabeza una y otra vez, lo que hubieras querido decir, el límite que habrías querido poner. A mí sí me ha pasado y muchas veces. Y por eso me encantó este tema que le aprendí a Terry Cole. En otros capítulos hemos hablado sobre el conflicto como una oportunidad para crecer y tener mejores relaciones. Hoy vamos a ir más profundo. No solo para entender por qué lo evitamos, sino para reconocer cómo ese hábito silencioso va moldeando lo que pensamos de nosotras mismas, cómo nos relacionamos y lo que estamos dejando de decir. Lo grave de todo esto no es solo que no sepamos cómo lidiar con el conflicto, es que si no aprendemos a enfrentarlo con claridad y desde el respeto, no solo nos cuesta la paz, nos cuesta muchas más cosas: la salud, nuestras relaciones y hasta la conexión con quienes realmente somos. Evitar el conflicto es para muchas de nosotros el modo automático. Por supuesto, eso tiene que ver con cómo desde chicas fuimos educadas. A complacer, a ser agradables, a no ser exigentes. Nos enseñaron cuando éramos chicas que era más importante que los demás pensaran que éramos lindas, amables, educadas. Y era mucho más importante eso que decir lo que realmente pensábamos o sentíamos. Entonces frases como: si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada, o calladita te ves más bonita, pues nos marcaron. Nos marcaron más de lo que creemos. Y entonces aprendimos a que mejor queremos ayudar y no generar ningún conflicto. Queremos que nos vean contentas, que nos vean accesibles y sobre todo siempre disponibles. Y entonces hoy en día, pues ¿cómo no va a costarnos trabajo poner un límite o decir que algo no nos parece? Pero hay un costo muy alto en vivir desde el autosacrificio, aunque no siempre lo veamos tan claro. Porque no queremos parecer difíciles o demasiado demandantes. Y entonces pasamos de ser niñas que ocupan el menor espacio posible a ser adultas que siguen actuando como si no necesitaran nada. Pero eso es una ilusión. Y ahora lo estamos viendo más que nunca. Fuimos educadas para agradar, para cuidar, para mantener la paz. Y aunque eso nos haya servido en ciertos momentos, cuando éramos más chicas, muchas veces nos quedamos atrapadas en ese molde. No porque querramos, sino porque no hemos tenido el espacio ni la herramienta para preguntarnos: ¿esto lo hago porque realmente quiero o porque aprendí que así debía ser? ¿Por qué me callo esto? ¿Por qué lo permito? Hoy vemos a miles de mujeres, especialmente en etapas de menopausia y perimenopausia, que están llegando a un punto de quiebre. Mujeres que han sostenido durante años la carga emocional de sus familias, que han callado lo que sentían, que han postergado sus propias necesidades para cuidar a otros y que de pronto sienten que ya no pueden más. Que justo al llegar a la menopausia
pierden esa hormona que las empujaba a ser mamás gallinas, a aglutinar, a abrazar, a contener a toda la familia. Yo no sabía y a mí me llamó muchísimo la atención aprender esto, que existe una hormona que tenemos las mujeres que nos lleva a ser mamá gallinas y a aglutinar y a contener a todos. Y esa hormona se pierde junto con la menopausia. Así como perdemos un montón de otro tipo de hormonas, esa es una de las que se pierde. Y entonces llega un momento en nuestras vidas que ya no nos es tan atractivo este tipo de actividades. Ya no nos llama tanto. Ellas no le dan sentido a la vida. Esas mujeres que llegan a esa etapa y que pierden esa hormona ya no le dan sentido a la vida a través de eso. Y a veces lo expresan y toman acción y otras veces no. Lo callan y siguen haciendo lo que siempre han hecho, aunque ya no les guste tanto, aunque ya no les llene tanto. Ese que a veces vemos en esas mujeres, perimenopausias son justo los años antes de la menopausia, que pueden empezar como a los 45, 46, 47 años, y empieza a tener síntomas de la menopausia y ya la menopausia viene después. Entonces esas mujeres muchas veces dicen cosas como, hagan lo que quieran. Eso lo escuchamos decir entre risas a las mujeres mayores, y en realidad esconde un cansancio profundo. No es solo una broma, es una forma de soltar, de rendirse, de dejar de intentar controlar lo que siempre hemos querido sostener para que todo esté bien. Y sí, una parte de ese agotamiento tiene que ver con la falta de reconocimiento, con sentir que muchas veces no nos ven, no nos consideran o no nos valoran. Pero otra parte, igual de importante, tiene que ver con lo que nosotras mismos hemos aprendido a permitir, con los lugares donde nos hemos acostumbrado a ceder sin poner límites y con todo lo que hemos dejado de decir por no incomodar. Entonces aquí es lo importante, que esto tiene que ver con nosotras y que nosotros lo podemos cambiar. Y qué mejor para todas las que me están escuchando que son más jóvenes, para que desde ahorita empiecen a reflexionar, a hacerse estas preguntas y desde ahorita se enseñen a no evitar el conflicto, a hablar y a decir lo que piensan y lo que sienten. Bueno, continuemos. Entonces, en medio de todo esto, tal vez lo que más necesitamos no es una respuesta inmediata, sino una pausa honesta para observar. No importa la edad que tengas. Lo que necesitamos en este momento es hacer una pausa, que es a lo que te invito hoy, para observar. Porque sí, hay muchas cosas que tienen que ver con un sistema que nos ha enseñado a callar, a complacer, a adaptarnos para que todo esté en paz, aunque por dentro no lo esté. Pero también es cierto que con los años muchas de esas respuestas se volvieron automáticas, casi invisibles, y hoy vivimos desde ahí sin darnos cuenta, sin preguntarnos, sin cuestionarnos. Y por eso vale la pena detenernos y preguntarnos con curiosidad y sin juicio, ¿qué parte de todo esto viene de afuera? ¿Qué parte lo aprendí? ¿Y cuáles seguimos repitiendo nosotras sin haberlas elegido del todo? A veces se vuelve difícil distinguir si lo que hacemos por los demás nace de un deseo genuino de cuidar, de estar presentes, de acompañar, o si, sin darnos cuenta, viene de un impulso automático por complacer, por no incomodar, por cumplir con las expectativas que sentimos que nos rodean. Y cuando esas acciones no son vistas, no se agradecen o incluso se dan por hecho. Y entonces aparece una frustración silenciosa, una mezcla de enojo con los otros, pero también con nosotras mismas. Porque en el fondo sabemos que dijimos que sí, cuando en realidad necesitábamos decir que sí a nosotras. Entonces, en el fondo estamos molestas con nosotras mismas porque sabemos que dijimos que sí, cuando en realidad necesitábamos decirnos sí a nosotras. Lo que las demás personas piensan o digan de nosotras casi nunca tiene que ver realmente con quiénes somos, sino con sus propias historias, con sus creencias y con sus miedos, las de cada persona. Y aunque esto puede doler, también es liberador, porque nos recuerda que lo único sobre lo que tenemos verdadero control es sobre lo que sentimos, lo que necesitamos y lo que elegimos hacer con eso. Por eso, cuando estamos frente a alguien que queremos, fíjense qué interesante. Ser honestas no es un acto de egoísmo ni de confrontación. Es una forma de cuidado y de valentía. A mí esto me encantó. Entonces, cuando estamos frente a alguien, ser honestas no es un acto de egoísmo ni de confrontación. Es una forma de cuidado, de autocuidado y de cuidado de la relación, por supuesto, y de valentía. De mostrarnos completas, sin editar,
sin suavizar lo que sentimos solo para evitar incomodar. Porque amar no significa disfrazarnos de lo que creemos que el otro espera. Significa tener el valor de ser quienes realmente somos y ofrecer a la otra persona la posibilidad de hacer lo mismo. Con el paso del tiempo, muchas mujeres se dan cuenta de que han vivido durante años desde el lugar de la entrega constante. Entrega a los hijos, a la pareja, a la familia, a los demás. Y cuando esta etapa empieza a cambiar, cuando los hijos ya no están todo el tiempo, cuando las relaciones se transforman, cuando hay más silencio del que había antes, aparece una sensación que muchas no saben cómo nombrar. Algo parecido a la soledad, pero más profundo. Es como si de pronto ya no supieran quiénes son fuera de un rol que han ocupado por tanto tiempo. Y en ese cansancio, que no siempre se dice en voz alta, a veces nos vamos al otro extremo. Pasamos del olvido de nosotras mismas a una especie de urgencia por pensar solo en nosotras. Y aunque ese giro puede parecer necesario, también puede volverse rígido, duro, sin espacio para los demás. Pero el punto medio no es ni desaparecer, ni ponernos por encima. No es el silencio total, ni la exigencia sin medida. El punto medio es el discernimiento. La capacidad de hacer pausas, de preguntarnos con honestidad qué es importante, qué merece ser dicho, cómo queremos decirlo y cómo podemos cuidar lo que sentimos sin desdibujar al otro. Hablar de lo que nos conflictúa, aunque esto cree un conflicto, aunque le tengamos miedo, mucho miedo al conflicto. Y esto aplica para cualquier edad, ¿eh? Aquí lo importante es que hablemos de lo que nos conflictúa, aunque esto cree un conflicto y aunque le temamos tanto al conflicto. Enfrentar con más valentía y más vulnerabilidad las cosas que no nos parecen. Y eso no se logra, como todo, de un día para otro. Es un ejercicio que se construye con el tiempo y que se fortalece cada vez que nos atrevemos a ser más claras con lo que necesitamos, sin perder de vista que también queremos vivir y cuidar el vínculo. No desde la complacencia, pero tampoco desde el aislamiento. Desde un lugar más honesto, más consciente y más nuestro. Y entonces, haciendo esta pausa, ahora yo te pregunto, ¿estás siendo honesta primero contigo sobre lo que sientes? ¿Estás eligiendo el silencio para evitar el conflicto? ¿O estás ya en un punto de reaccionar desde hace años de enojo acumulado? Y desde ahí empieza a trabajar contigo. Otra forma más silenciosa, pero igualmente profunda, en la que se manifiesta nuestro miedo al conflicto en el día a día, ocurre en espacios donde parece que no hay discusión, pero sí mucho temor, que son las redes sociales. Por miedo a ser juzgadas, a ser malinterpretadas o señaladas, muchas personas han optado por callar. Dejamos de compartir lo que realmente pensamos, no porque no tengamos algo valioso que decir, sino porque el riesgo de incomodar se siente demasiado alto. Y entonces, en las redes empezamos a medir cada palabra, a opinar solo cuando es seguro, a mostrar solo lo que no genera ruido. Mientras tanto, el espacio público se llena de voces más duras, más extremas, menos dispuestas a escuchar. Personas que no temen atacar, pero que rara vez están dispuestas a dialogar, a tener un diálogo genuino. Y fíjense esto qué interesante, y cuando las voces reflexivas, empáticas y cuidadosas se retiran del diálogo por miedo al juicio, lo que queda es una conversación más pobre, más limitada. Nos vamos quedando con los extremos, con versiones simplificadas de temas que merecen mucha más profundidad. Y eso no solo empobrece el debate, también nos aleja del ejercicio más valioso que tenemos como comunidad. Escucharnos de verdad, aunque pensemos distinto. Y esto aplica y ponlo en práctica y revísalo, no solo en las redes sociales, tal vez en tus reuniones con tus amigas o con tu familia, te quedes callada. Y solamente ese tío que es súper estridente o esa señora que sí se anima y dice todo lo fuerte, son las que hablan. Y entonces todas esas voces reflexivas y empáticas que tenemos nosotras, que nos retiramos, hace muchísima falta y empobrece el debate. Entonces hay que revisarlo no nada más en lo público de redes, sino también en lo público de nuestra familia y de nuestros amigos. Y entonces después de todo esto, vale la pena detenernos a pensar, si no estamos diciendo lo que pensamos,
Si evitamos los conflictos por miedo al juicio o por costumbre, ¿cómo vamos a reconocer lo que realmente está bien para nosotras y lo que no? Ahí es donde eran los límites. No como una barrera que nos aísla, sino como un lenguaje claro, necesario, que nos permite vivir en coherencia con lo que sentimos. Terry Cole los define como nuestras reglas personales para relacionarnos con los demás, estos límites. Y más allá de cualquier teoría, eso es justo lo que son. Una forma de comunicarle al mundo cómo queremos ser tratadas. ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué estamos dispuestas a dar y qué ya no podemos sostener? Nuestros límites se construyen con lo que necesitamos, con lo que valoramos, con aquello que con los años hemos aprendido que no estamos dispuestas a seguir tolerando. Son la forma en que le comunicas al mundo qué está bien contigo y qué no lo está. Y están formados por tus preferencias, tus necesidades y también tus líneas no negociables. Uno de los grandes obstáculos que encontramos al hablar de límites es que muchas veces los confundimos con dureza. Creemos que poner límites implica ser frías, cortantes, impositivas. Pensamos que es un todo o nada, un sí o no, sin espacio para el diálogo, sin matices. Pero los límites verdaderamente saludables no se imponen con fuerza, se sostienen con claridad. No son castigos, no son muros, no son formas de alejarnos de los demás, son formas de cuidarnos mientras seguimos en conexión. Existen distintos tipos de límites, los físicos y los emocionales y los mentales. Entonces, los físicos, los emocionales y los mentales. Y también distintos estilos de ponerlos. Hay quienes crecimos con límites tan porosos que apenas existían, donde todo era negociable, incluso lo que nos dolía. Otras personas se protegieron tanto que aprendieron a levantar barreras rígidas, que funcionan como defensa, pero también aíslan. El trabajo está en encontrar ese punto medio. Límites que cuiden de nosotros sin cerrarnos al vínculo con el otro. Límites que cuiden de nosotras sin cerrarnos al vínculo con el otro. Y para eso necesitamos conciencia. Necesitamos detenernos, hacer espacio para revisar qué estamos permitiendo por costumbre, qué estamos callando por el miedo y qué es eso que realmente necesitamos pero que no nos hemos atrevido a mostrar. Aprender a poner límites no es un acto de rechazo, es un acto de responsabilidad. Es la forma más honesta de decir, aquí estoy, esto necesito, esto no me hace bien, esto sí lo puedo dar. No desde el enojo, sino desde el cuidado. No para controlar al otro, sino para cuidarnos a nosotras. Otra idea muy valiosa que propone Terry Cole es que todas y todos, sin darnos cuenta, cargamos con lo que ella llama un boundary blueprint. Sería como una huella indeleble de nuestros límites. Una especie de plano emocional que vive dentro de nosotras y que determina muchas veces, de forma inconsciente, cómo nos relacionamos con los demás. Este mapa no lo construimos de manera deliberada. Se forma desde que somos muy pequeñas, a partir de lo que vimos, lo que escuchamos, lo que se esperaba de nosotras. Y es en ese plano el que, sin que lo notemos, nos dice qué significa ser una buena hija, una buena mamá, una buena pareja. Ese plano nos dicta qué tanto está bien dar, cuánto deberíamos de aguantar y qué momentos está mal decir que no. Muchas veces cuando ponemos un límite y sentimos culpa, no es porque estemos haciendo algo incorrecto. Es porque estamos desafiando un plano emocional que nunca antes habíamos cuestionado. Un plano que nos enseñó a quedarnos, a complacer, a adaptarnos, a aceptar. Incluso cuando eso nos aleja de lo que realmente necesitamos. Por eso es tan importante revisar de dónde vienen esas ideas. Porque mientras no lo hagamos, vamos a seguir obedeciendo reglas invisibles que no escribimos nosotras, pero que seguimos como si fueran ley. Esta especie de planos internos no se construyeron al azar. Se fueron formando con el tiempo, a partir de muchas capas
que ni siquiera elegimos de forma consciente. El sistema familiar del que venimos, las normas sociales que absorbimos, la época en la que crecimos e incluso el lugar que ocupamos dentro de nuestra familia. No es lo mismo ser hija única que ser la mayor de varios hermanos. No es lo mismo haber sido tratada como la responsable que haber sido la que siempre da problemas o la que nunca da problemas. Cada historia deja una huella distinta. Y desde ahí, desde ese mapa emocional que vive en el fondo de nuestra conciencia, aprendemos cómo se supone que debemos relacionarnos. ¿Qué tanto se permite decir que no? ¿Cuánto hay que dar antes de poner un límite? ¿Y cuándo se considera que decir lo que pensamos se vuelve un problema? Hasta ahí vienen qué debemos hacer o tolerar con tal de evitar el conflicto. En ese mapa está todo eso metido, en nuestro inconsciente. Por eso, repito, es tan importante darnos el espacio para revisar de dónde vienen esas ideas. Pero no con juicio, sino con curiosidad, para poder hacernos una pregunta que abre el camino. ¿Esto que estoy haciendo lo elijo de forma consciente o simplemente lo estoy repitiendo porque así fue como aprendí? Porque si creciste en una casa donde el conflicto no se hablaba, donde lo común era que las personas se ignoraran durante días como una forma de castigo o de desconexión, es muy probable que hoy, sin proponértelo, reacciones igual cuando algo te duele o te molesta. Y aunque ahora lo vivas desde otro lugar, esa forma aprendida sigue viva en tu cuerpo. Yo recuerdo que mi madre cuando se enojaba conmigo me dejaba de hablar. Hija, hermano, ¿cómo me dolía su silencio? Era el peor castigo que me podía implementar. Pero lo malo es que muchas veces yo ni siquiera sabía de qué estaba enojada. No entendía por qué se había molestado tanto. Y me la pasaba revisando qué podía hacer. Entonces actuaba de una manera distinta, buscando comportarme como yo creía que ella quería que me portara. A veces funcionaba rápido y era un alivio volver a conectar. Pero muchas veces esto duraba días y así de larga era mi angustia. Me dolía tanto que una vez que fui mamá me prometí que nunca se lo haría a mis hijas. Que si algo no me parecía se los diría de frente. Lo discutiríamos. Porque podía poner un castigo, pero nunca mi silencio. Y ahí está la buena noticia. Todo esto se puede transformar, pero para hacerlo, primero necesitamos ver con claridad lo que estamos repitiendo, para entonces poder elegir algo distinto. Y por eso también es tan valiosa la terapia, porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué en terapia se habla tanto del pasado? ¿Por qué volver a lo que ya fue? ¿Por qué hablar de lo que ya pasó? Si lo que queremos es sentirnos mejor en el presente. Pero cuando empezamos a notar que nuestras formas actuales de reaccionar, cómo evitar el conflicto, cómo quedarnos calladas o cómo no saber poner un límite claro, todas ellas tienen raíces profundas que vienen de mucho antes, entonces empezamos a entender. Y empezamos a entender por qué vale la pena revisar esto. Volver a la historia no es para quedarnos atrapadas ahí, ni para buscar culpables. Es para ver con más claridad, para entender desde dónde se formaron nuestros patrones y así poder dejar de reaccionar en automático. Porque cuando miramos con conciencia ese mapa emocional que se construyó en nuestros primeros años, también abrimos la puerta para transformarlo. Mirar hacia atrás con curiosidad y sin juicio no es un retroceso. Es el primer paso para poder elegir desde un lugar más libre cómo queremos vivir lo que viene. Yo estudié psicología y mi maestría es en psicoterapia psicoanalítica. Obviamente he tenido años de procesos terapéuticos y la terapia se la he recomendado a toda mi familia y a todos mis amigos. Porque sé que funciona. Porque cuando revisamos la historia personal con curiosidad y sin juicio, podemos empezar a ver cómo ciertas creencias y comportamientos se formaron. Muchas veces estamos reaccionando desde formas automáticas, como hemos visto, aprendidas que tienen años o incluso décadas, operando sin que lo cuestionemos. Por ejemplo, si creces en una casa donde mostrar el enojo era mal visto, probablemente hoy te cuesta mucho poner un límite claro, porque tu cuerpo lo asocia con peligro o con rechazo. Siempre haremos lo que sea para pertenecer, para ser vistos, para que nos quieran, aún a costa de nosotras mismas. Y si no entendemos de dónde viene esa reacción, solo nos juzgamos a nosotras mismas por no haberlo hecho distinto. Mirar hacia atrás nos permite ampliar la conciencia y tener más opciones en el presente. Porque lo que no se conoce se repite, pero lo que se entiende se puede transformar.
Y cuando hablamos de todo esto, no podemos dejar fuera el cuerpo, porque el cuerpo también tiene memoria, una memoria que no siempre es consciente, pero que guarda lo que pudimos decir, lo que no supimos procesar, lo que en su momento nos pareció más fácil callar. Como explica Bessel van der Kolk, en Body Keeps the Score, el cuerpo, se podría traducir como el cuerpo guarda los daños, el cuerpo lleva el marcador, podríamos decirlo. Las experiencias emocionales que no se resuelven no desaparecen, simplemente se quedan ahí, esperando. Y si no las miramos de frente, si no las nombramos con claridad, si no les damos un lugar, terminan por salir igual, aunque sea por otro camino. A veces lo hacen de forma abrupta, en una reacción que sentimos desproporcionada incluso para nosotras mismas. Y otras veces lo hacen en silencio, como ansiedad persistente, como insomnio, como esa sensación de estar tensas todo el tiempo, de no poder bajar la guardia ni un segundo, sin entender bien por qué. O también lo hacen en enfermedades psicosomáticas. Por eso es tan importante aprender a escucharnos de forma completa, no solo con la mente, sino también con el cuerpo. No esperar a que el malestar se acumule tanto que ya no podamos sostenerlo. Porque el cuerpo no exagera, solo dice lo que nosotras a veces todavía no podemos poner en palabras. Recuerden esta frase que les repito mucho, que es de mis frases favoritas que aprendí en mi estudio de psicoanálisis. Lo que no se habla, se actúa. Así que si ya entendimos por qué el conflicto nos cuesta tanto, si ya pudimos ver cómo se forman nuestras respuestas automáticas y qué tanto de eso viene de una historia que no elegimos, ahora toca mirar hacia adelante. Porque entender es apenas el primer paso. Lo que sigue es comenzar a cambiar. Y para eso necesitamos honestidad y valentía. No solo con los demás, sino con nosotras mismas también. Una herramienta muy valiosa para empezar es hacer un inventario de resentimientos. Te invito a revisar tu vida, desde la infancia hasta hoy, y preguntarte con calma y sin filtro: ¿con quién sigo enojada, aunque no lo diga? ¿A quién le guardo coraje, aunque ya haya pasado mucho tiempo? No importa si es reciente o si han pasado décadas. Si está ahí, anótalo. Y luego, con cada situación, hazte una segunda pregunta. Una que no busca culparte, sino ayudarte a recuperar su poder. ¿Cuál fue mi 50% de responsabilidad? Puede que hayas callado algo que necesitabas decir, o que hayas aguantado más de lo que debías, que hayas esperado que el otro adivinara lo que tú no te atreviste a nombrar. Todos tenemos un 50%. Incluso cuando el otro actuó mal, muchas veces nuestra parte tiene que ver con no haber marcado un límite, no haber puesto una distancia o no haber defendido nuestra verdad. Este ejercicio no es para castigarte, es para ver con más claridad, porque solo desde ahí, desde ese lugar más honesto y más consciente, podemos empezar a hacer las cosas distinto. Y desde ahí, tal vez aparece una última pregunta, de esas que te regresan el poder a ti, que te dan la oportunidad de abrir espacio para algo distinto. ¿Qué acción puedo tomar hoy? Una que dependa solo de mí y que me ayude a aliviar este enojo que he venido cargando en silencio. Porque el resentimiento no se disuelve con el tiempo, ni desaparece por arte de magia. Se acumula, se esconde en gestos, en miradas, en frases cortas que no dicen lo que sentimos. A veces se queda en el cuerpo como tensión constante. Otras veces se transforma en un cansancio que no entendemos del todo. Y casi siempre, cuando nos atrevemos a mirar de cerca, descubrimos que lo que hay detrás de ese enojo es una necesidad no atendida, un límite que no se dijo, una parte nuestra que por mucho tiempo quedó en segundo plano. Otra forma en la que podemos empezar a practicar esos límites es en situaciones sociales, donde muchas veces es más difícil sostenerlos. No porque no sepamos lo que queremos, sino porque estamos rompiendo dinámicas que durante mucho tiempo fueron parte de nuestra forma de convivir. Tal vez hoy decides que ya no quieres participar en conversaciones donde se habla mal de otras personas. Y cuando alguien te trae un chisme, puedes decir con claridad y amabilidad: por favor, dime que tenemos cosas más interesantes de qué hablar que de los demás. Esta me encantó. Yo voy a tratar de ponerla en práctica, porque esto es algo que quiero practicar. O decides, por ejemplo, tal vez solo tomar una copa porque estás cuidando tu cuerpo, tu mente, o simplemente porque no tienes ganas de más. Y en lugar de recibir apoyo de tus amigos, estos te presionan en una reunión, en una fiesta, ¿no? Y te dicen que ya no eres divertida, que no eres como antes, que eres diferente.
como si tu decisión fuera una ofensa personal. En esos momentos puedes recurrir al humor o a una excusa práctica, como decir que estás tomando medicamentos o simplemente repetir tu decisión sin justificarte. No se trata de inventar siempre una salida, pero sí de recordar que tu compromiso es contigo, con lo que decidiste que te hace bien. Puede ser no hablar mal de los demás, puede ser tomar una sola copa, puede ser no desvelarte. Como dice Glennon Doyle, no es un enunciado completo. Ahora revisemos, ¿qué pasaría si eliges cuidarte incluso cuando hay presión? Si decides no participar en una conversación que va en contra de tus valores, o si te mantienes firme en tu decisión personal, aunque a los otros les incomode. ¿Cómo crees que te vas a sentir después? Hay que reflexionarlo y pensarlo, y entre más lo pienses antes, estarás mejor preparada. ¿Cuántas ganancias te deja esto? Si lo ves y lo revisas, podrás contestar de una mejor manera y podrás sostener tus límites de una mejor manera. Y bueno, para cerrar, revisemos cómo se manifiesta el miedo al conflicto dentro de las relaciones de pareja. Porque a veces es ahí donde más nos cuesta ver con claridad que no estamos siendo auténticas. Cuando nos da miedo incomodar, cuando evitamos las conversaciones difíciles o cuando empezamos a ceder en lo que pensamos o sentimos para que no haya problema, lo que parece un gesto de amor puede convertirse, sin darnos cuenta, en una forma de desconectarnos de nosotras mismas. Muchas veces comenzamos a amoldarnos a la otra persona, no por debilidad, sino por costumbre, porque nos han enseñado que ser buena pareja implica saber ceder, evitar discusiones innecesarias y priorizar la estabilidad de la relación por encima de lo que llevamos dentro. Y aunque eso puede sostener la calma por un tiempo, también puede dejar fuera lo más importante, nuestra verdad. Por eso es tan importante aprender a poner límites también en la pareja, no desde el control ni desde la imposición, sino como una forma de cuidar el vínculo desde la honestidad. Poner límites en pareja no tiene nada que ver con controlar al otro, ni con imponer condiciones, ni con crear reglas rígidas que buscan asegurar cómo se va a comportar la otra persona. Tiene que ver con decir la verdad de lo que sentimos, con pedir lo que necesitamos desde un lugar de responsabilidad y con cuidar también lo que la otra persona necesita, por supuesto, incluso cuando no lo entendemos de inmediato. Cuidar las partes sensibles del otro, no usarlas como arma, no aprovecharlas para manipular, sino estar dispuestas a conocerlas y a crear una dinámica que no sea una lucha de poder, sino una colaboración entre dos personas que se eligen desde la verdad, no desde el miedo. Una relación sana se construye desde la voluntad de escucharnos de verdad, aunque a veces eso implique atravesar conversaciones incómodas. Y esa voluntad, la de entender, de conversar, de sostener lo importante, es lo que realmente puede darle profundidad y solidez a una relación con el tiempo. Porque las relaciones que duran no son las que no tienen ningún conflicto, sino las que hablan de los temas difíciles y encuentran soluciones, acuerdos comunes, las que saben que ya han pasado por duras batallas y han salido triunfantes juntos. Te dejo estas preguntas para reflexionar. ¿Qué tanto sientes que puedes ser tú misma dentro de tu relación? Sin tener que suavizar lo que piensas o editar lo que sientes para no incomodar. ¿Tienes claro cuáles son tus límites y necesidades dentro de la relación? ¿O has estado reaccionando más que decidiendo? ¿Has confundido ser buena pareja con dejar de pedir lo que necesitas o con poner siempre por delante las necesidades del otro? Y bueno, hoy hablamos de todo lo que nos han enseñado o no nos han enseñado sobre el conflicto. Si algo nos deja claro este tema es que no hablar de lo que sentimos no elimina el conflicto, solo lo guarda para después. Y lo guarda en el cuerpo, en la mente y en las relaciones. Evitar el conflicto por costumbre, por miedo o por querer mantener la armonía a toda costa puede parecer más fácil en el momento, pero a largo plazo nos aleja de nosotras mismas y de los vínculos que realmente queremos construir. Revisar nuestra historia, reconocer lo que aprendimos sobre los límites, sobre los conflictos, observar nuestras reacciones con más curiosidad que juicio. Todo esto es parte del trabajo, no para culparnos ni para culpar a otros, sino para entendernos mejor, para ser honestas y desde ahí empezar a actuar diferente.
Porque al final no se trata de pelear ni de imponernos, sino de empezar a hablar desde un lugar más honesto, donde lo que sentimos tiene un espacio y donde también podemos construir vínculos más reales, más sostenibles y mucho más humanos. En el próximo capítulo vamos a seguir trabajando con este tema. Vamos a explorar otras herramientas concretas para empezar a hacer las cosas distinto, para dejar poco a poco de vivir desde la complacencia y aprender a ser más honestas, primero con nosotros mismas y luego con los demás. Llegamos al final de este programa. Si te gustó, compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, con quien tú quieras y con quien tú creas que le puede servir. Y por supuesto, no olvides seguirnos en Spotify y en YouTube también, que nos puedes ver en vivo. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.